Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿cómo están, chicas? Ahí váyanme dejando de dónde me están viendo, quiénes son, para dejarles sus saluditos. Y comenzamos en un segundito, nada más que lleguen un poquito más. ¿Cómo estás, Aura? Hasta Mérida, Venezuela. Saludos. Vamos a ver quién más está ahí conectándose. Gaby, ¿cómo estás? Hasta Guadalajara, Jalisco, aquí en México, bienvenidas. Bueno, qué bueno. Les cambié un poquito la hora. Ahora se les puse una hora antes de las 12, porque luego a las 12 yo ya ando como que ya quiero hacer otro tipo de cosas y de repente digo, la clase. Se me han complicado mucho los horarios a las 12 del día, entonces lo voy a estar moviendo. El de Pacho a la Mexicana va a quedar a las 11. A esa hora. ¿Cómo estás, Yukaidi? Buenos días. Hasta Uruapan me quedo. ¿Dónde? Hasta Uruapan, Michoacán. ¿Cómo están? ¿Ya listísimas? Yo ahí más o menos ya mejorando un poco más del vértigo, aunque todavía siento que como si fuera en un juego de esos de feria, así de que vas y que sientes como que te jala la fuerza centrífuga hacia afuera. Ay, terrible, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, chicas. Bueno, pues yo dejé de dar, ¿cuántas clases? En septiembre iba yo a dar como 3 y nada más voy a acabar dando una porque de verdad me fui de vacaciones y luego llegué y me enfermé y entonces, bueno, no se dio lo de la clase. Para mí era muy importante porque en México, pues el mes patrio, bueno, pues qué mejor que celebrarlo platicando con cosas de historia de México, pero bueno, pues aquí ya estamos finalmente, aunque sea casi finales de septiembre, pues vamos a empezar. Yo les doy las gracias a todas por venir, por estar, por conectarse en estas charlas informativas, divertidas, de historia. Y bueno, pues para muchas que apenas me están conociendo o muchas que ya les habían dicho de mí, bueno, pues ahora me presento. Yo soy Laura Barrera, alias Laura Pach, y soy restauradora, historiadora, y me encanta compartir todo lo que he aprendido, he leído sobre México, y he ido formando mis teorías y mis formas de dar la clase. Fui maestra en una universidad por 19 años, dando la cátedra precisamente de historia, de la arquitectura y de las civilizaciones. Y cuando dejo la universidad y me voy a mi casa, me voy a mi tienda, de verdad extrañaba muchísimo esta parte de compartir historia. Entonces instauré en mi tienda un día donde yo daba historia y todas mis alumnas eran muy felices. Cuando viene la pandemia y me dicen, vuélvenos a dar clase, aunque sea por línea, porque te extrañamos mucho con la historia, surge la idea de hacer Patchwork a la Mexicana. Y surge precisamente en un septiembre, cuando iba a ser septiembre del 2020, que estábamos todos encerrados, que dije, ¿y si doy algo así como de historia? Y bueno, pues entonces estamos de aniversario. En septiembre de hace 4 años empezó esta aventura de compartirles un poquito de historia, de lo que, como yo veo que debería de ser enseñada la historia en nuestro país. Sé que muchas de ustedes me siguen desde otros países y no sé qué tanto les hayan enseñado a ustedes historia en México, pero por ejemplo en México se enseña casi nada de historia de los países latinoamericanos. Es decir, yo casi no estudié en la escuela, en la institución de primaria, secundaria y preparatoria, que es la básica en México. Yo no estudié ni la historia, ni nada, ni de Guatemala, ni de Costa Rica, ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de Chile, ni de Brasil, ni de Argentina. De nada de los países hermanos latinoamericanos nos enseñan, al menos en México, nada. Y tenemos muchísimo en común porque fuimos básicamente formados como unas naciones de la misma raíz, que es España. España vino a América y son los que nos van a dar toda la base para ser nosotros los países latinoamericanos ahora que tenemos. Entonces, a mí me encanta decir que nosotros somos la España americana,
porque España se trasladó, el 90%, fíjense ustedes qué dato tan interesante, el 90% del idioma español se habla en América y originalmente nos lo trajeron los españoles de Europa. Entonces es una cosa que de verdad es tonto y absurdo pensar que no nos han enseñado que la cultura y las historias de todos los países que pertenecemos a la América están enlazadas y creemos que nuestra historia es única y solita y no tiene que ver nada con nadie, y pues no es así. Entonces yo desde que empecé a dar clases de historia en la universidad, yo decía, odiaba yo la historia cuando estaba chica. Les voy a ser bien honesta, como muchas de ustedes o muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque los maestros llegan, te dictan, te leen y te hacen escribir páginas y páginas y páginas con fechas y datos y nombres de conquistadores y nombres de presidentes. Y es tan aburrido eso que yo dije, no, la historia es espantosa. Cuando yo llego a la universidad y conozco a uno de mis maestros, que era el maestro en historia, él me empieza a explicar cómo era la historia realmente. Y yo dije, esto es fascinante porque nadie nos enseñó la historia bonito. Entonces, cuando yo ya pasan los años y me dedico a ser maestra en la universidad, decidí implantar una forma que ya se estaba utilizando en el mundo, empezaba, que se llama la historia lineal. La historia lineal es, te voy a explicar lo que pasó en 1519 en México, pero te voy a explicar qué pasaba en 1519 en España y qué pasaba en 1519 en Asia y qué pasaba en 1519 en Italia. Y es una manera de hablar de la historia de manera global, no como un evento único, lo que pasó en México y ahí quedó volando. Y a mí esa parte se me hace más fascinante porque puedes enlazar, puedes hacer tu solita tus conexiones con la historia y no tienes que saber de memoria ni fechas, ni lugares, ni personajes. Entonces, por eso es que a mí me encanta la historia y me encanta contarla de manera así como yo se las cuento a ustedes, como un cuentito. Ustedes me van a disculpar algunas de las, de los, ¿cómo se dice? Que me permito yo hacer algunos chistes o me permito hacer algunas observaciones que son como mis observaciones muy personales a la historia, mis acotaciones, ay, olvidé la palabra, me van a perdonar esta parte. Hace unas semanas que tuvimos la charla, alguien me escribió y me dijo una observación de que yo dije que eran dialectos y que se debe decir lenguas. Y yo digo lenguas y dialectos, o sea, no todas han persistido como lenguas a lo paso de los años. Entonces, pues si ofendo a alguien de repente con mi comentario, pues no me lo tomen a mal. Realmente esta no es una clase de la universidad, ni es de la maestría, es una charla entre amigas que yo quiero compartir con ustedes la manera de que ustedes la historia la adopten como propia, que digan qué bonita es nuestra historia y que se la sepan y no que la vean como algo tan lejano como algo que estudié cuando estudiaba en la primaria. Entonces, estas charlas de historia no buscan eso, ni que tengamos un grado académico, ni que seamos unos másters en historia, sino simplemente que sea una charla entre amigas y que vayamos aprendiendo un poquito más de eso que nadie nos contó, que nadie nos dijo, de la fascinante historia de todas nuestras civilizaciones. Obviamente hablo más de México porque pues es mi país y es en lo que me he especializado, pero no saben, ahora que he estado estudiando más, quiero incluir algunos de sus países, pero me da un poquito de miedo porque ustedes la han aprendido esa historia, la historia de Colombia, la historia de Perú, pues de ahí como propia, y yo la estoy viendo como extranjera, ¿no? Entonces voy a estudiar más y prometo hablar un poco de todas estas culturas que se fusionaron en todo América para dar para dar paso a lo que somos ahora, que es un pueblo latinoamericano. Entonces, a mí me gusta más decir hispanohablante, más que latinoamericano. Sino hispanohablante, de que hablamos español, porque esa parte es fascinante. ¿Y de dónde viene? Pues de los españoles.
Muy bien, chicas, entonces ya haciendo la aclaración de que esto no es una clase tan formal y que si me equivoco en algunos datos o digo algo que a ustedes les parece que no es correcto, no se enojen conmigo, no estoy buscando ni ofender a nadie, ni desvirtuar ninguna historia, simplemente son la forma en que me gusta platicarla para que sea más fácil de entender para todas. Entonces, ay, qué bueno, Estelita, me da mucho gusto que les guste y que hayan aprendido. Gracias, Ana Luisa, voy mejor. Todavía estoy bastante mareada, me van a hacer una maniobra al ratito mi hijo para el vértigo. Entonces, pero bueno, ya espero pronto estar al 100, porque esto de estar siempre caminando hacia un lado es terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ahí vamos, chicas. Bienvenidas sean todas a este Patchwork a la Mexicana que tengo preparado súper, súper especial para todas ustedes. Gracias por conectarse. Acuérdense que ya cuando me despide y diga adiós, bueno, déjenme un like, déjenme un comentario, compartan. Y bueno, yo aquí seguiré, así seamos tú y yo nada más. Con eso estoy contenta. Esto es por mí, mucho, mucho, mucho por mí, que necesito contarte todos estos chismes de la época del virreinato y necesito tener un espacio para contar estos chismecillos, aunque seamos solo tú y yo. Si somos muchas más será fabuloso, pero si no, bueno, pues lo dejamos así, yo no pararé. Entonces, chicas, vamos a continuar nuestro tema. Empezamos con toda esta nueva temporada o serie, diríamos los jóvenes ahora, se llama La Conquista, mitos y realidades de la conquista, ¿sí? Porque estamos viendo todo lo que se nos enseñó por años, que era como, así fue, y después lo empiezas a analizar y dices, como que creo que no, algo no cuadra en estas historias tan fantasiosas. Voy a hacer una acotación que no la hice por descuido tal vez, o por, no lo sé. ¿Quién nos escribió la historia de las conquistas a todos los países latinoamericanos, especialmente para México? ¿Quién la escribió y quién nos hizo que nos la aprendiéramos de la manera como nos la hemos aprendido? Es un concepto que viene del siglo XIX, buscando la identidad como país, como una nación, después de que de 300 años estuvieron los españoles en México y viene la independencia. Los que quedan en el gobierno buscan una identidad que digan, somos mexicanos, pero ¿dónde está nuestra identidad? Quitando a todo lo que sea español, ¿qué queda? Y entonces lo que quedaba o lo que había de recuerdos de aquella época previa a la llegada de los españoles va a ser el pueblo azteca, ¿ok? Y entonces el pueblo azteca es al que los españoles derrotan, son a los que someten, son a los que los ponen a hacer todas las labores y son a los que mueren con todas las pestes y todo lo que pasa en el intercambio de una cultura europea con la cultura americana que había estado aislada. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron. Entonces dijeron, ok, pues son los aztecas, entonces nosotros mexicanos somos aztecas y nos derrotaron los españoles. Y se crea ese concepto de que ellos nos derrotaron a todo México el 13 de agosto de 1521, en esa noche de derrota, y así amanecimos el 14 de agosto, éramos un pueblo sometido por los españoles, y aquí viene una gran, gran mentira. Primera, ¿por qué los españoles no sometieron a toda una nación, a todo un territorio en un solo día? Bueno, fueron meses de guerra que estuvieron ahí en el asedio a la ciudad de Tenochtitlán, pero la realidad es que ese 13 de agosto lo que cae, lo que colapsa es Tenochtitlán y la ciudad de Tlatelolco, que era donde vivían los aztecas. Los aztecas solo tenían 2 ciudades que ocupaban. En el Gran Lago y en el Gran Valle de México solo vivían en 2 ciudades, que era Tlatelolco y Tenochtitlán. Y esas 2 ciudades van a caer ese 13 de agosto. Los demás señoríos, el de Tlaxcala, los zempoaltecas, los toltecas, todos esos pueblos que estaban ayudando a Hernán Cortés a la conquista, ellos, los señores, los reyes de esos pueblos, siguieron gobernando después del 13 de agosto. Hernán Cortés no les quitó sus señoríos, no les quitó sus dominios.
va a ser a lo largo de la época del virreinato que la integración española con la cultura originaria va a hacer que cambie esa cuestión de los señoríos, porque va a decir, ok, permíteme tantito, tú eras el señor de Tlaxcala, pero ahora pues ya no puedes ser el señor de Tlaxcala porque solamente va a haber un señor que es el de España, que es el rey, y un virrey que después va a estar en México, ok, pero eso va a pasar muchos años después. De momento, en cuanto colapsa y cae Tenochtitlán y Tlatelolco, todos los señores que ayudaron a Hernán Cortés quedaron con sus dominios y todo era fiesta y algarabía y alegría porque el pueblo opresor, que eran los aztecas, acuérdense que los aztecas tenían sometidos a todo el valle a pagar impuestos, ¿sí? Los agarraban y los sacrificaban en sacrificios humanos y pagaban impuestos todo el tiempo. Cuando Hernán Cortés llega y les dice, voy a irle a poner orden a ese señor Moctezuma, entonces muchos de los reyes dijeron, pues yo me voy con él para que le pongan orden y nos deje pedir tantos impuestos y tanto tributo. Y entonces por eso es que cuando Hernán Cortés se va a la guerra contra Moctezuma, sus ejércitos españoles eran 400 españoles con 13 caballos, 14 ballestas, 15 arcabuces y párenle de contar. Eso era el ejército español. Pero cuando llegan a la Gran Tenochtitlán a ver a Moctezuma, ya se le habían sumado montones y montones de pueblos indígenas. Entonces ya era un gran ejército de miles de personas, ¿sí? Todos esos, cuando derrotan a los aztecas, van a estar felices. Los únicos que estaban tristes eran los aztecas, que eran los que habían perdido. ¿Cuántos soldados eran de un lado y cuántos? Mira, esta parte a mí me encanta, Estelita, porque hay un montón de mitos en torno a cuántas personas eran. Primero dicen que en el Valle de México había miles, lo cual lamento decirles que no era tanto de miles. ¿Por qué? Porque recuerden, que eso ya lo dije en una de las clases, cuando llegan los españoles, nosotros aquí en América vivíamos en la Edad de Piedra. Y la Edad de Piedra no es ofensivo. Simplemente los pueblos originarios que estaban aquí no trabajaban los metales y únicamente todas sus armas y todas sus herramientas eran de piedra contra piedra. Y con piedra y piedra hicieron maravillas, pero era la Edad de Piedra. Los que ya estaban un poquito más avanzados cuando llegaron los españoles eran los tarascos en la zona de Michoacán, que ya tenían una incipiente industria metalúrgica. Pero de ahí en más, todos los pueblos estaban bastante, digamos, atrasados. ¿Por qué? Les voy a explicar esta parte que también nadie nos explica por qué los pueblos en América se quedaron en la Edad de Piedra. Me voy a remontar, perdón, ustedes disculpen mis atrevimientos, me regreso un poquito, bueno, no un poquito, un montón de tiempo atrás. La teoría de la llegada de los hombres a América es que en una de las últimas glaciaciones se congeló todo el Polo Norte y entonces unos miles de personas, no crean que, porque luego nos lo ponen así en las películas y dicen que pasaron como unos 20. No, pasaron varios cientos de personas del continente europeo y asiático por el polo hacia América. Cuando viene la desglaciación, estos empiezan a caminar hacia zonas más cálidas, es decir, hacia la franja del Ecuador. Ellos empiezan a bajar, no encuentran zonas fáciles para vivir, el norte de América, donde está Alaska, donde está Canadá, donde eso no es práctico para vivir. Entonces empiezan a bajar, buscando mejores condiciones de vida. Y muchas de estas personas quedan varadas en lo que se va a llamar Mesoamérica o Aridoamérica o Oasis América. Ha cambiado estos nombres que cuando yo estaba en la escuela decían, se llama Mesoamérica. No, ahora tiene muchos nombres la parte central de lo que es la República Mexicana. ¿Por qué quedan varados en Mesoamérica? Porque pasando a lo que es llegando a Tabasco,
a Chiapas y demás, está la selva súper densa. No era fácil trasladarse de ahí, pasar por la selva. Y entonces muchos pueblos se van a asentar en Mesoamérica. Por eso el desarrollo cultural de México se da en esta franja, que son valles, que se puede cultivar, que hay agua, etcétera, y no en la densa selva. Sí hay muchas teorías de que muchos de los pueblos, unos cruzaron por el sur, ¿sí? También hubo la sesión en el Polo Sur y otros cruzaron por el sur. Y esa es la teoría que nos lleva a que en Perú se van a quedar la cultura inca. También entre montañas, también varados, no pueden cruzar más allá de todas estas cadenas montañosas. Y entre un poco de los que bajaron de Norteamérica y otros de los que subieron, van a conformar la zona de Yucatán, de los mayas, en la selva. Entonces, digamos que cuando llegan los españoles tenemos 3 regiones densamente pobladas, que es la zona donde se van a desarrollar los mayas, que es la selva, la parte sur donde están los incas en Perú y la parte mesoamericana donde van a estar los aztecas y los tlaxcaltecas y varios de los pueblos que van a encontrar los españoles, ¿ok? Entonces, ¿cuánta gente había ahí? Que de ahí surge la pregunta. No crean que son miles, porque no había migración constante. Voy a hacer otro acotamiento, otro paréntesis. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los territorios asiáticos o europeos o africanos durante el siglo IX, X, que es la Edad Media? Bueno, hay interacción entre ellos, empiezan a caminar, a conocerse. Ya desde mucho tiempo antes, con los romanos y con los griegos y con los fenicios, que se animaban a trasladarse en barcos y demás, conocieron civilizaciones, pero no se quedaron, simplemente se conocieron. Pero había una idea de que había pueblos. Cuando vienen sequías, cuando pasan muchos acontecimientos en cada civilización, vienen las migraciones. Entonces, hubo migración constante en Europa del norte, de los famosos bárbaros que venían muchos son vikingos o son alemanes, que bajaban hacia las zonas del Mediterráneo y tenían contacto con los pueblos, vamos a poner comillas, civilizados, que son los pueblos latinos, que son griegos y romanos y demás. Ellos tenían intercambio constantemente. Se peleaban, se repelían y se iba cada quien a su lugar, pero sabían que había pueblos allá. Pero ese intercambio cultural va a formar naciones y va a formar pueblos. En América no se va a dar. ¿Por qué? Porque no hay una migración constante. Los que llegaron del estrecho de Bering y ahí se quedaron y no hubo más, no llegó más gente nueva. Hay teorías muy interesantes de que dicen que si no hubieran llegado los españoles, cuando llegaron los españoles, 400 años después el territorio, todo el continente americano estaría desierto. Estábamos destinados a desaparecer. Y eso es porque no había un intercambio entre culturas, ¿ok? Entonces, esas teorías a mí me parecen muy acertadas, me parecen muy correctas, nada más que no las quieren nadie decir porque pensar que, pues, porque vamos a desaparecer si somos el ombligo del mundo, ¿no? Siempre hemos dicho que en las culturas mesoamericanas predecíamos los eclipses, también los griegos. Es que los mayas utilizaban el 0, también los sumerios. Es que la orientación de los astros, también los egipcios. Entonces, muchísimos pueblos tenían los conocimientos que nosotros teníamos. Teníamos muchas cosas, pero lo que teníamos es que estábamos aislados. Si no han llegado los europeos, nosotros estábamos destinados a desaparecer. Entonces, no éramos tanta población como mucha gente quiso creer que éramos. Y los españoles eran 400. Hernán Cortés, cuando sale de la isla de Santo Domingo en busca de fama, el Caribe ya le había quedado chiquito a Hernán Cortés. Ya no quería vivir ahí. Tenía muchos problemas con Diego de Velázquez y con todos ellos. Y entonces
¿Qué pasó? ¿Por qué Hernán Cortés decidió irse? Porque había muchísimos rumores de que había pueblos muy poderosos en unas islas más grandes, que era continente. Nadie sabía que era un continente, pero decían que había esas civilizaciones como las aztecas, las mayas. Y Hernán Cortés dijo, voy a buscar eso. Hernán Cortés empeñó todo su dinero, era rico, para muchos que creen que no era rico. Hernán Cortés era rico en las islas de Santo Domingo. Hagamos otro acotamiento, ya que estamos aquí entre amigas. Hernán Cortés llega a la isla de Santo Domingo a los 18 años. 1502, creo que fue cuando llegó Hernán Cortés a las islas con 18 años. Era un jovencito, ¿ok? Cuando llega ahí a la isla y empieza a buscar fortuna, a ir a las expediciones y demás, y le va bien. Se enamora y se casa con una india tajina que es de las islas, y Hernán Cortés, que venía de familia noble, ya escribía latín y había ido a la universidad. O sea, no crean que Hernán Cortés era igual de un soldado raso, no. También en su familia había ancestros caballerescos, ¿ok? Entonces Hernán Cortés era un hombre culto, un hombre, no vamos a decir refinado, pero un hombre con cultura, con educación. Y entonces él se casa con una india tajina y habla tajín y empieza a hablar los dialectos, ojo, los dialectos de las islas, no son lenguas, y empieza a saber qué hay más allá de las islas. Y le cuentan de los imperios que había de Moctezuma y de los mayas y todo eso, y le empieza a quedar chica la isla de Santo Domingo. Entonces, Hernán Cortés vende todo y compra 13 barcos, 11 barcos, creo que son 11 barcos, 11 barcos, y los llena de vacas, de ovejas, de semillas, de granos, y busca soldados que quieran venir a la experiencia de conquistar algo. Y así es como Hernán Cortés va a llegar primero a las costas de Yucatán, donde va a recoger a Jerónimo, que va a ser el que le va a traducir y le va a decir todo cómo está la cuestión ahí en México. Y después va a llegar a Veracruz. Pero llega con 11 barcos. Entonces, en teoría, aproximadamente son 400 españoles. Y aquí también hago otra aclaración. No crean que solo eran hombres, también venían mujeres, porque venían unos casados, venían mujeres que ayudaban a las cuestiones domésticas, también venían esclavos, venían indígenas de las islas de Santo Domingo y de Cuba, que los traían como esclavos para ayudarles en las labores y a cargar y demás cosas a la expedición. También van a venir mujeres que no solo porque tuvieran un hombre, que estuvieran casadas, venían ahí, venían mujeres dispuestas a las expediciones. Esta parte a mí me encanta y la hablé en alguna de las temporadas con ustedes, de que las mujeres, tenemos la teoría de que en aquella época todas las mujeres estaban en su casa bordando, esperando que llegara el marido y nada más contando chismes, y no es así. Vamos a tener a muchas mujeres muy valientes que fueron a la América, sí, tal vez siguiendo a sus hombres, a sus maridos, y al quedarse viudas y al quedarse sin nada, tuvieron que hacerse una vida. Y entonces van a ser mujeres que se van a dedicar también como los hombres a la conquista. Va a haber terratenientes, mujeres, va a haber encomenderas a las que la corona les va a dar territorio por haber participado en las guerras. Entonces, no creen que las mujeres eran esos seres tan indefensos que no hacían nada. No, no, no. Ese tipo de mujeres también venían con Hernán Cortés. Y Hernán Cortés llega como con 400 personas y empiezan su travesía. Inmediatamente que Hernán Cortés llega y que le dicen los demás, no llegues a Valle de México, Moctezuma no quiere que llegues, Hernán Cortés dijo, se inventó una gran historia, una gran mentira que mantuvo toda su vida, que decía, no, 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 es que a mí mi rey me mandó
a hablar con el gran señor Moctezuma para hacer un pacto y para interactuar e intercambiar cultura. Y entonces todo el mundo decía, no, no puede ser, pero pues inventó esa historia. Claro que no era cierto porque él llegó sin conocer al rey ni nada, pero después, claro que empezó en sus cartas de relación a contarle al rey todo lo que veía aquí y todo lo que encontraba. Y por supuesto, como era un gran mentiroso, porque sí lo era, inventó unas historias fabulosas que destruyó, por ejemplo, cuando cae la Gran Tenochtitlán, a la Gran Tenochtitlán que era más grande que Venecia. Y les cuento una cosa, Hernán Cortés no estuvo nunca en Venecia, pues llegó a los 18 años y nunca fue a Venecia. Pero bueno, vaya, una de las características que van a tener los conquistadores en América es echarse así autoelogios de que ellos eran los superhombres y superconquistadores y todo habían podido hacer. Pues no había quien realmente relatara esa historia como había sido, ¿no? Entonces, la historia la tenemos en base a la historia de los españoles escrita. Años después se van a recopilar historias de la conquista en voz de los indígenas por parte de los frailes y vamos a encontrar entonces sí lo que va a ser realmente el impacto del encuentro de dos mundos que va a ser brutal, ¿ok? No va a ser tan suave como nos lo quisieron enseñar muchas veces, realmente es brutal. Durante la conquista de México, ya lo dije en clases anteriores, no se va a dar en 2 años. Hernán Cortés llega en 1519 y en 1521 cae la Gran Tenochtitlán. En 2 años no se conquistó nada. Realmente en 2 años lo que pasó es que cayó el gran imperio opresor de los indígenas en México. México no era un país, ¿ok? México, ya lo vimos anteriormente, era una zona que es Mesoamérica, lleno de señoríos, y Hernán Cortés se alió con todos los indígenas que odiaban a los grandes opresores. Entonces, aquí quitemos ese mito de que todo el imperio mexicano y de que todo fuimos derrotados. El 13 de agosto de 1521, lo cual es una gran mentira. Ese día cayó la ciudad de Tenochtitlán y Tlatelolco, pero no se culminó ninguna conquista, ¿ok? También de ahí va a venir después la famosa palabra de la conquista espiritual. Esa parte de mí es de mis favoritas, es mi tema de los que más he estudiado. Y aquí también te digo que eso es una gran mentira. 1521, 1526, 21, 22, 23, 24, perdón, 1524, van a llegar 6 frailes franciscanos a México y Hernán Cortés los invita a venir para evangelizar a todo el pueblo que él está viendo, que es un pueblo que cuesta mucho trabajo quitar las tradiciones, estas que tienen de los sacrificios y de la veneración a dioses medio sanguinarios. Entonces llegan los frailes y aquí también la historia nos dice que a partir de 1524 comienza la conquista espiritual de México a manos de 6 franciscanos. Imagínense ustedes cómo tenían que ser esos 6 franciscanos. Digo, yo no dudo de la capacidad de los franciscanos y de sus métodos, pero 6 para conquistar un pueblo entero y cambiarles la cultura no fue tan sencillo. Ciertamente uno de los franciscanos que van a llegar años después, él no llega en los primeros 6, es Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante, él es de los que más se va a preocupar por los indígenas, por entender la cultura, por entender la religión de los indígenas, y una vez que entendió su idioma y su religión y su forma de vida, entonces va a diseñar la nueva religión para los locales. Eso es un adelanto brutal que no se había visto en el mundo. Estaban en Europa peleándose contra Martín Lutero porque quería hacer reformas a la iglesia y lo habían hasta excomulgado y demás.
Pero aquí en América, los frailes que llegaron dijeron, no podemos enseñar la religión como se hace en Europa, porque no la van a entender y porque no lo vamos a lograr. Necesitamos entender a este pueblo. Y la forma en que ellos dijeron, ¿cómo lo vamos a entender? Primero es entendiendo la lengua. Y todos los frailes y todos los conquistadores, ojo, todos los conquistadores se pusieron a estudiar náhuatl. Déjenme pasarles otro dato. El náhuatl va a ser un idioma que se va a hablar en el México virreinal durante más de 200 años. El náhuatl no es que llegaran los españoles y dijeran, no se habla más y todos hablan español. No. Los conquistadores, cuando empiezan a casarse con las mujeres locales y las locales comienzan a casarse con españoles, empiezan a interactuar en los diferentes idiomas que podían. Pero el idioma que va a estar vigente como 200 años, como el fácil para todos de entender y de hablar, es el náhuatl. Después se va a perder, muchos años después. Pero aproximadamente 200 años se habló el náhuatl. No crean que se desapareció. Y aquí viene una cosa fantástica que hicieron los frailes, que van a poner y a traducir la Biblia a varios de los idiomas que se hablaban aquí, de las lenguas. Se va a traducir la Biblia primero al náhuatl. En Europa era un escándalo porque Martín Lutero hizo la Biblia en alemán y lo excomulgaron porque entonces todo el mundo podía saber qué decía la Biblia. Y aquí los dejaron. Los frailes traducen la Biblia al náhuatl y al tarasco y al otomí. Y entonces les digo una cosa increíble y maravillosa. Gracias a que se tradujo la Biblia al náhuatl, se crea la gramática del náhuatl y del otomí y del tarasco y de esas lenguas. ¿Qué es la gramática? Los frailes llegan y oyen que dicen las palabras, pero no hay manera de escribirlas. Se escribían en pictogramas, en dibujitos, así escribían aquí. Y entonces los frailes dijeron, a mí me suena como a esto, y empezaron a escribirla con palabras del alfabeto, como lo que tú y yo escribimos. Esos frailes primeros que empezaron a escribir el idioma que ellos oían para después poderlo aprender y enseñarlo a todos los españoles y a los frailes que estaban llegando a México y pudieran entender a este pueblo, ellos lo escribieron. La gramática del náhuatl y del tarasco y todo, lo escribieron esos grandes frailes. Y una vez escribiendo la gramática, pudieron traducir la Biblia. Entonces, la verdad, es increíble lo que hicieron estos frailes de querer comprender a estos primeros pueblos con los que se van a topar y quererlos no cambiar de entrada. Tengo que entenderte para poder hacer una asimilación de tu religión, de tus tradiciones, con lo mío. Y entonces van a tener grandes aportaciones a la iglesia, a la religión, por esta interacción con los pueblos originarios. Los pueblos originarios no hacían sus rituales dentro de las iglesias. Ellos los hacían al exterior porque los dioses están afuera. Es el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del viento, el dios de la naturaleza, etc. Y el único que entra al templo es el sacerdote. Entonces hacen las primeras iglesias y los españoles les dicen a los indígenas, métanse a oír misa, y todos dicen, pero no, o sea, ahí no podemos entrar, ahí nada más entra el sacerdote. Y entonces tuvieron que hacer modificaciones, y la gran aportación americana a la iglesia es el atrio. Es este espacio que hay afuera de la iglesia que lo rodean con pared, con muros, y ponen una cruz al centro santificada, la cruz atrial, para que los indígenas sentados en el atrio puedan oír la misa. Se abren pequeñas capillas abiertas que van a estar nada más vigentes durante el siglo XVI, que son pequeños espacios pegados al cuerpo de las iglesias, como
como un nicho, como un hueco que tienen en los laterales las iglesias del siglo XVI en México para poner el altar, porque los españoles se rehusaban a dar misa tan al aire libre, tenían que estar en el espacio consagrado de una iglesia. Entonces, en la arquitectura vamos a tener aportes impresionantes por esta asimilación de cultura prehispánica que los frailes querían integrarlos a las nuevas realidades. Entonces, vamos a ver que uno de los realmente choques culturales fuertes va a ser el lenguaje. El náhuatl es súper ceremonial. Se habla de una manera muy, muy educada. Y aquí a mí me encanta pensar en una de las frases que cuando Malintzin estaba traduciéndole a Hernán Cortés cuando conoció a Moctezuma, que Moctezuma le debe haber dicho, bueno, pues bienvenido, esta es tu casa. Y Hernán Cortés se la tomó en serio y dijo, pues es mi casa, bueno, pues aquí hago lo que yo quiero. Y entonces lo tomó en serio. Pero no era eso, no era de que fuera su casa, es ceremonial. Esta palabra cuando nosotros en México decimos bienvenido es tu casa, viene del náhuatl. Porque cuando en el náhuatl tú hablas y das la bienvenida a alguien, significa eso. Esta es tu casa. Y entonces se lo dijeron a Hernán Cortés y Hernán Cortés dijo, bueno, pues ya es mi casa y hago lo que yo quiero. Entonces, vamos a estar ante un complejo sistema lingüístico que es lo primero con lo que se van a enfrentar los españoles y los frailes. Los españoles y los indígenas. A mí me encanta pensar en la parte cuando Malintzin está traduciendo y ella, yo la considero la gran traductora, la gran realmente creadora de la conquista de México. Porque imagínense ustedes a Hernán Cortés diciendo, bueno, Moctezuma, mira, es que yo vengo de allá y el rey es el mero mero de todo el mundo, entonces tú tienes que someterte ante el rey Carlos V. Y entonces Malintzin dijo, pero pues como si yo le digo esto a Moctezuma, pues como que aquí la cosa se va a poner caliente porque este es el mero mero de aquí. Y entonces ella tuvo que ser tan inteligente como para utilizar las palabras adecuadas para que estos dos personajes, que al principio no tenían nada en común, tuvieran mucho en común. Del momento en que ellos se conocen, a mí me encanta la fecha en que ellos se conocen porque quedó en las crónicas el día que llega Hernán Cortés al valle, cuando cruza los volcanes y se ve por primera vez a la cara con Moctezuma, es el 8 de noviembre de 1520. Él llegó en 1519, pero tardó en llegar, ¿no? Entonces, cuando lo ve a la cara por primera vez al Tlatoani, bueno, aquí hago otra aclaración. ¿Por qué me sé la fecha? Pues porque yo nací el 7 de noviembre y entonces dije, mira, en noviembre pasan cosas bien interesantes. El 8 de noviembre de 1520 se ven por primera vez a la cara, se conocen estos dos grandes personajes de la historia y después de estar dialogando entre ellos con Marina o Malintzin en medio, Moctezuma entendió algo. Algo dijo Malintzin que Moctezuma tomó de la mano a Hernán Cortés y lo llevó a su territorio. Lo invita a entrar a la Gran Tenochtitlán con bombo y platillo y los va a hospedar en el palacio de Axayácatl, un gran palacio ahí en la ciudad, en el centro, y los van a atender a cuerpo de rey durante 8 meses. Y en esos 8 meses cuentan las crónicas que Hernán Cortés y Moctezuma tenían un diálogo constante. Todos los días se veían, todos los días hablaban sobre la religión, sobre la cultura, sobre la alimentación, sobre el clima, sobre... Hernán Cortés enseña a montar a caballo a Moctezuma
Y Moctezuma lleva a Hernán Cortés al bosque mágico de Chapultepec a que entendiera los ancestros del gran pueblo azteca. Entonces, es un gran intercambio que van a tener ellos durante 8 meses. Yo no puedo asegurarte que se hicieron amigos, pero algo pasó entre ellos que cuando vino la guerra, que cuando Hernán Cortés se va en busca de un traidor español a las Ibueras y después se entera de la traición que hicieron los aztecas y que quisieron atacar a sus generales que habían dejado en Tenochtitlán, y regresa Hernán Cortés y empieza ahora sí la guerra. Viene la huida famosa de la Noche Triste. La Noche Triste, por supuesto, para los españoles y los tlaxcaltecas y los huejotzingas y todos ellos que estaban asociados a los españoles, porque los aztecas los corrieron del Gran Tenochtitlán. Comienza el asedio a la ciudad y entonces vienen meses después la gran caída de Tenochtitlán. Cuando Hernán Cortés vuelve a encontrar a Moctezuma, Moctezuma está moribundo, dicen que hubo una pedrada, le cayó una piedra y estaba muriendo. Y el gran Moctezuma le hizo una petición a Hernán Cortés y le dijo: cuida de mis hijos. Si ellos no hubieran sido amigos, si no hubieran sentido empatía, si no hubieran sido realmente, no hubieran tenido una relación cordial, no le hubiera pedido que cuidara de sus hijos. ¿Cómo se la iba a encargar al gran traidor español? Pues no, pero se los encargó. Y tan se los encargó que Hernán Cortés cumplió. Y entonces a su hijo lo convirtió en Pedro de Moctezuma. Pedro Moctezuma. Ay, no, ya estoy perdiendo el nombre. Déjenme acordar cómo se llamó. ¿Cómo le pusieron el nombre al hijo de Moctezuma? Bueno, lo bautizan y entonces lo van a llevar a España. Y a la hija de Moctezuma también la bautizan como Isabel de Moctezuma y la casa con uno de sus generales, Hernán Cortés, y ellos van a dar a España. Y en España, el rey Carlos les va a otorgar los títulos nobiliarios de condes de Moctezuma. Ellos eran pares de la realeza. Y los Moctezuma, toda la familia Moctezuma, se va a quedar en España durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Y después van a volver a México. Y todas las familias que se apelliden Moctezuma en México provienen de España. Los Moctezuma se integraron a los españoles, se casaron y se quedaron, y ahora son familias nobles ligadas con la realeza española. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés concedió lo que le pidió el gran Moctezuma, que cuidara de su descendencia. Ahí nos está hablando de que hubo una relación cordial entre el emperador, entre el gran Tlatoani Moctezuma y entre el conquistador Hernán Cortés. Entonces, quitémonos de la cabeza la idea que nos dijo Diego Rivera hace muchos años, cuando en una de sus pinturas pintaba la conquista de México de una manera brutal y decía que Hernán Cortés era jorobado, sifilítico, chueco y demás. Imagínense ustedes si Hernán Cortés, sifilítico, chueco y jorobado, llegó y conquistó a los aztecas. Imagínense qué hubiera pasado si llega entero. Entonces, esa teoría donde Hernán Cortés solo era lo peor de lo peor, solo representaba a alguien vulgar, a alguien inculto, a alguien en busca solo de poder, ambicioso y demás, no hubiera pasado lo que pasó que les acabo de contar. No hubieran llegado esos frailes a querer entender al pueblo, no hubieran llegado los hijos de Moctezuma a la corona española, y muchas cosas más que van a venir en las siguientes entregas. Entonces, hoy quitamos el gran mito de que Hernán Cortés era una persona de lo peor que llegó a México.
Sí, hubo injusticias, sí. Hubo violencia, sí. Hubo muerte, sí. Pero no todo se lo vamos a atribuir a un solo hombre, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés cuidó de los Moctezuma, cuidó de algunas de las personas que estaban aquí en el México prehispánico en su encuentro, les dio sus reinos, se los conservó a todos esos reyes que le ayudaron. Y aquí otra de las cuestiones, por ejemplo, los tlaxcaltecas se van a convertir en la fuerza principal del rey de España. Y ustedes dirán, ¿cómo los tlaxcaltecas? Los tlaxcaltecas eran un pueblo súper guerrero con el que Hernán Cortés se enfrenta, tienen una batalla y después tienen un diálogo y finalmente se hermanan para ir a pelear juntos contra los grandes opresores que son los aztecas. Los tlaxcaltecas siempre van a venerar y a honrar y a cuidar a Hernán Cortés. Fueron como sus super guaruras, sus super guardaespaldas de Hernán Cortés, y bastaba que Hernán Cortés diera una orden para que los tlaxcaltecas salieran corriendo a defender al honor de la corona española. Es así cuando en 1521... Ay, no quiero decir una tontería, pero por ahí como de 1570 va una expedición, no, 1556 creo que es la expedición de de México, sale una expedición llena de guerreros tlaxcaltecas a las Filipinas, a conquistar las Filipinas, y ganan y conquistan las Filipinas. Y 28 años después le llegan noticias al rey de España y le dicen que un montón de piratas japoneses y coreanos, de estos samuráis sin amo, que les llaman Ronin, llegaron, invadieron las Filipinas. Y entonces Carlos V le pide a un gran ejército, que es su fuerza en la Nueva España, que vaya y pelee por su colonia filipina. Y es así como salen barcos llenos de tlaxcaltecas a recuperar las Filipinas. Y las recuperan. Y tan las recuperan que en las Filipinas podemos encontrar una ciudad que se llama México. Entonces, vamos a ver realmente que Hernán Cortés no es ese personaje que nos pintaron de años y años de maldad, de que vino y destruyó absolutamente todo. Realmente todos... Yo creo que Hernán Cortés es como todos nosotros, tenemos nuestros claros, nuestros oscuros, nuestros grises, nuestros matices, y no podemos decir que solamente fue una muy mala persona o una muy excelente persona. Simplemente es un personaje que le toca vivir el momento histórico crucial del encuentro de la cultura europea con la original en América. Hizo lo que mejor pudo, entendernos, tratar de asociarse, juntarse con los que eran más fuertes para ir y pelear contra los opresores. Él no quería pelear en un principio, si no hubiera llegado luego con la espada desenvainada, como decimos aquí, y no llegó así. Sí, efectivamente hay muchísimas historias donde nos cuentan que los españoles nos engañaron y nos dieron collares de vidrio y nos cambiaron el oro y se robaron todo el oro y nos dejaron pobres. Y, momento, ¿tú quieres saber dónde está el gran oro que sacaron de América? ¿Tú también eres de las que piensa que aquí había una riqueza sobrenatural de oro y que los españoles se llevaron todo el oro? Tan solo te pido que cuando salgas a tu ciudad, a tu pueblo, donde quiera que estés en América, porque eso fue parejito en toda América, voltees hacia arriba y veas las iglesias platerescas, barrocas y después neoclásicas que se hicieron en nuestros países de América, y todo eso se hizo con el oro y la plata que salían de las minas. A España se iba un quinto real. Una quinta parte se iba a España. Efectivamente, sí hubo saqueos, por supuesto que sí. Sí hubo maltratos, claro que sí, no lo estamos negando.
pero mucho de lo que se sacó se quedó aquí. Ese gran patrimonio histórico que tenemos construido todos los pueblos latinoamericanos, con esas catedrales impresionantes, con esos conventos que nos dejan con la boca abierta, como la gran catedral de Ecuador o las grandes basílicas que hay en Cartagena de Indias, en Perú, en todas las grandes ciudades que hay ahora en América. Chicas, eso se hizo con dinero y con oro y con mano de obra de aquí y se quedó aquí, no se fue a otra parte. Ciertamente sí, una parte, pero no todo. Entonces dejemos de ver a Hernán Cortés y a esos conquistadores como que fueron realmente la perdición de este pueblo. Los americanos estaban condenados a que si no llegaban los españoles, llegarían otros. ¿Pero por qué llegaron los españoles? Pues porque eran los que tenían que llegar. Y cuando me dicen a mí en clase, me decían mis alumnos, pero es mejor que hubieran llegado los ingleses. No creo, porque ni siquiera estaríamos contando esta historia. Los ingleses fueron brutales. La famosa leyenda negra, esa leyenda negra la escribieron los ingleses, diciendo que los españoles hicieron eso en América, cuando en realidad ellos son los que hicieron eso en América. Dar esas cobijas llenas de viruela a los indígenas no la hicieron los españoles, lo hicieron los ingleses. ¿Sí? Los ingleses acabaron con los pueblos a los que les tocó llegar y conquistar, que es el norte de América. Todavía durante el siglo XIX, los ingleses pagaban un dineral por cabellera de indígena. Aquí nunca se pagó por eso. Aquí desde el primer momento en que hubo el encuentro, los españoles se dedicaron a traer maestros, frailes, para entender la lengua, para evangelizar. Poquitos años después de la llegada de los españoles, nos empezaron a poner escuelas, pusieron universidades, pusieron cabildos, pusieron escuelas para aprender oficios, hicieron conventos para educar a las mujeres y a los hombres. Aquí no hubo ese genocidio que nos cuentan que hicieron los españoles. Eso fue otra historia de otro pueblo, pero no los españoles. Tampoco estoy romantizando que los españoles todos fueron buenos, ¿ok? Tampoco me vayan a decir, es que también mataron y también contaminaron y también... Sí. Yo no estoy quitando esa parte de la conquista. Al final se llama conquista y la conquista lleva una palabra que es violencia, ¿sí? Fue por la fuerza. Nos implantaron un montón de cosas, pero tampoco veo que cuando se logró y se consolidaron las independencias, nadie volvió a adorar a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl. Todos nos quedamos con la religión que nos impusieron. Nadie renunció a hablar el español y decir, ok, voy a volver al náhuatl. Nadie. Todos nos quedamos con la cultura con la que nos hicieron crecer y nos fusionamos. Entonces, hoy fue uno de esos grandes mitos que estamos tirando, que de verdad dejemos de ver a los españoles como que son los perversos de la historia y a querer pedir que nos pidan perdón porque nos humillaron. No, chicas, nosotros somos, como yo lo he dicho, la España en América. Ellos vinieron y nos trajeron la cultura, nos trajeron el idioma, nos dieron una identidad. Estos trajes, la comida, el folclore, la música, la alegría, es una mezcla entre los pueblos originarios y los pueblos españoles. Entonces, renegar de la cultura española es renegar de uno mismo. Entonces, vamos a quitarnos hoy. Esa es la tarea para estos días que van a ver el video. Vuélvanlo a ver, vuélvanlo, coméntenlo, documentense, revisen. Hoy es esta nuestra tarea. Quitarnos esa idea de que los españoles solo nos trajeron lo malo y solo nos dejaron lo malo. Y qué malo que nos haya tocado que los españoles llegaron. Los españoles llegaron porque tenían que llegar. ¿Y por qué? Porque la historia es causa y efecto.
sí, unos años, muchos años antes de que se empezara la conquista de América, no hubiera pasado que los turcos toman Turquía. Se oye raro, ¿verdad? Los turcos, es que era Constantinopla. Los turcos toman Turquía y cierran las líneas de comercio. Los castellanos tenían que seguir buscando cómo llegar al comercio asiático, a la ruta de la seda. Y entonces, portugueses y españoles se dan a la tarea de buscar nuevas rutas. Los españoles no se duermen un poco y los portugueses les ganan la ruta y los portugueses empiezan a franquear, a rodear África. Pero dicen, ojo, ojo amigos españoles, esta es mi ruta, tú búscate otra. Y entonces los castellanos buscan otra ruta y dicen, pues vámonos derecho y encontramos la ruta, pero se les atravesó América. Entonces los españoles llegaron porque no les quedó otra. Les cerraron sus rutas de comercio y ellos llegaron. ¿Por qué no llegaron ingleses? Porque no tenían necesidad. Ellos tenían convenios con los italianos. ¿Por qué no llegaron los portugueses? Porque estaban rodeando África. ¿Por qué no llegaron los italianos? Porque tenían convenio con los turcos para pasar por tierra. Entonces, llegaron los españoles a América porque eran los que tenían que llegar. La historia es causa y efecto y así es la historia. Entonces, chicas, bueno, los ingleses nunca han sido una perandulza, exactamente. Existen la leyenda negra famosa, ya la voy a contar, es la leyenda negra es como la leyenda áurea, ¿sí? Esa leyenda negra está en Europa, en España, y la tienen así como un gran estigma. Se las pusieron los ingleses a los españoles como diciendo, mira lo que hiciste, mataste un montón de gente, los conquistaste, les quitaste su pueblo, su cultura, bla, 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 para como curarse en salud, como decimos, de decir, yo también lo hice, pero a mí nadie me está diciendo nada. Vamos a decir que fueron ellos. Esa es la famosa leyenda negra, que ya hablaremos de ella, y la famosa leyenda áurea, que es de americana, donde, bueno, los indígenas éramos lo mejor del mundo. Aquí no había ni caries, aquí nadie se enfermaba, aquí se caía la gente y no se rompía ni el brazo. Aquí vivíamos en el paraíso. Se creó esa leyenda áurea para hacer sentir también mal ¿a quiénes? A los españoles. Entonces intentaban todo mundo hacer sentir mal a los españoles por haber conquistado la América. Pero no recuerdan que el mismo rey, Fernando V, dijo, alto, alto. Vamos a hacer un concilio para cuestionarnos si lo que estamos haciendo en América es correcto. Si estamos matando por matar o qué estamos haciendo. Y hay un concilio que marca la pauta de la historia de la humanidad donde dicen, sí son humanos, porque ya los vimos que tienen corazón, no son animales, pueden hablar, tienen una cultura, sí son humanos, simplemente tienen un atraso. Y por ser humanos no los vamos a esclavizar. El pueblo español no tenía esclavitud en América. Los ingleses sí. Entonces, es súper interesante. Aquí estamos desvenando y quitando montones y montones de mitos de la conquista. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, la entrega de hoy. Estoy un poquito mareada, a lo mejor de repente se me traban las palabras, pero de verdad estos temas a mí en lo personal me fascinan, sobre todo cuando yo les platico a ustedes todas esas mentiras con las que crecimos en la escuela y que crecimos muy traumados, al menos en México, pensando que somos inferiores a muchos pueblos y que los españoles realmente vinieron realmente nada más a hacernos daño, y no es así. Entonces, hoy es la clase de reconciliación con ese pueblo hermano, con ese pueblo madre que son los españoles, sí, con todos sus bemoles, que ya los dije ahorita, con todas sus cuestiones de imponernos cultura, a veces de maneras no tan apropiadas, con violencia y demás, pero a final de cuentas, ahora estamos reconciliando la historia y ya no viendo nada más solo un lado de la historia como nos lo quisieron hacer ver
por años y años y años a todos los pueblos latinoamericanos, donde todos los conquistadores fueron malos. Ciertamente unos sí muy malos, pero no todos. Entonces, ya lo vamos a ir viendo. Hernán Cortés no es ese perversísimo. Obviamente tenía montones de defectos, obviamente sí, como todos los seres humanos, pero tuvo muchos aciertos que, gracias a Dios, ahora se han ido saliendo a la luz y decimos, no fue tan malo el hombre. Entonces vamos a quitarle esa mala imagen. Y miren, ya como así de punto final, en México durante principios del siglo XX, el buscar la identidad nuevamente como pueblo después de la Revolución Mexicana nos lleva a tener un gran ejemplo de aceptación del pasado. En Palacio Nacional, ahí en el centro de México, en la fachada principal del Palacio Nacional, hay un escudo. Y está el escudo de México, y del lado derecho está un caballero águila, y del lado izquierdo está un conquistador español. Más claro que eso, nada, chicas. México, lo que somos como mexicanos, somos esa mezcla del pasado prehispánico con nuestros 300 años de influencia española. Entonces, quitemos tanto mito y dejemos de sufrir porque vinieron los españoles. ¿Sale? Entonces, chicas, me encantó tenerlas. Gracias por estar. Gracias por seguirme la corriente en esta locura personal de compartir historia con tanta pasión, porque es lo que me dicen, que yo cuando cuento historia me apasiono, pero es que así es esto, quitarnos estas historias, ¿verdad? Feas que tenemos del pasado. Les agradezco a todas por venir, por estar. Te pido un favor, comparte el video, aunque sea en tu perfil personal, alguien lo verá, a alguien le servirá. Si tienes jóvenes, especialmente a los jóvenes, para quitarnos tanta maraña y telaraña que tenemos en la cabeza sobre nuestro pasado. ¿Sale, chicas? Les agradezco. Nos vemos en 2 semanas, nuevamente en 15 días, por aquí por Patchwork a la Mexicana con Laura Spach. Yo les agradezco. Déjenme leer, espérenme, porque ya vi comentarios. Se nos quita la venda, permítame, aprendiendo todo muy interesante. Se nos quita la venda de los ojos. Muchas gracias. Gracias a ti, Estelita. Acabo de llegar, siento que perder, pero me encanta escucharles. A ver, velo de nuevo, Amparo. Póngalo mientras cocinan, mientras comen, mientras bordan. Póngalo y aprendan un poquito de esta historia. Yo se las comparto muy resumida. Porque ya leí mucho, ya hice mucha investigación, pero pues sí es importante compartirla, ¿no? Muchas gracias a todas por estar. Nos vemos en 15 días. ¿Sale? Besitos a todas.